Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver ineficacia del testamento y de las disposiciones testamentarias, el último tema del cuatrimestre. La ineficacia del testamento priva al mismo de sus efectos jurídicos. Ustedes habrán visto que el testamento es un acto jurídico con ciertas particularidades o peculiaridades propias del mismo, ya que sus efectos, entre otras cosas, se producen luego de la muerte del causante. Cuando éste se torna ineficaz, la misma ineficacia puede ser total o parcial, pero cuando se torna ineficaz, deja de producir esos efectos. ¿Cuándo es parcial? Es parcial cuando lo que es ineficaz es una de sus cláusulas o una de sus disposiciones, como por ejemplo que le deje el legado a una persona que no es capaz para recibirla, que no tiene la capacidad de recibirlo. O puede ser ineficaz en su totalidad. Esto quiere decir que todo el testamento es ineficaz porque, por ejemplo, el testador no tenía capacidad para testar al momento de su ejecución. Esta ineficacia deriva de diferentes causas. Puede ser proveniente de una nulidad, de una revocación o de una caducidad. Y ahora vamos a ver los diferentes casos. La nulidad testamentaria, si bien tiene ciertas particularidades propias de la nulidad, se diferencia de la nulidad de los actos jurídicos. Tanto es así que la nulidad testamentaria, además de ser una sanción legal, es decir, que es determinada por la ley y de necesitar un proceso de impugnación, es decir, que la persona legitimada inicie una acción de nulidad y de una sentencia de nulidad que dicte la nulidad del testamento del testamento o de la disposición, y ello va a tornar la ineficacia del mismo. Esa nulidad deviene generalmente de efectos, deben ser de elementos originales y esenciales del testamento. Originales en el sentido que esa nulidad debe estar basada en temas o cuestiones que se dieron al momento del testamento. Es decir, una persona puede ser capaz al momento de dictar el testamento y luego, posteriormente, sobrevenir una incapacidad. Ahora bien, si era capaz al momento del testamento, ese testamento no se lo va a poder atacar de nulidad porque al momento del testamento el testador tenía capacidad para testar. Y esenciales tienen que ser cuestiones que justifiquen la sanción. Por ejemplo, el error sobre el nombre de la cosa alegada no va a afectar la validez del testamento, ¿sí? Incluso esto lo habrán visto en sustituciones, cuando vieron sustituciones hereditarias en testamento, si el nombre de la persona a la cual se la designaba heredero estaba mal escrito o se podía prever quién era esa persona y entender la voluntad, porque cuando vieron interpretación de los testamentos se interpretan en función de la voluntad del testador. Es decir, si uno puede entender cuál es la voluntad del testador al momento de testar, esa cláusula no va a ser nula. Ahora, diferente es si no se puede identificar al testador, al heredero o al legatario, por ejemplo. Como habrán visto, no se puede dejar a Pedro sin decir quién es Pedro y el apellido de Pedro, ¿sí? Entonces ahí esa disposición va a tornarse ineficaz por una cuestión de una nulidad de esa disposición, ¿sí? Y después tienen que diferenciar, van a encontrar en la bibliografía que les acompañé la diferencia entre nulidad de actos jurídicos y nulidades testamentarias. Por ejemplo, la confirmación. Los actos jurídicos entre vivos son confirmables por las partes. En cambio, el testamento, por un defecto de forma, no puede ser luego, o un defecto en una de sus formalidades, en realidad no puede ser confirmado por los herederos. Distinto es el testador, pero es que el testador, mientras está vivo, como dijimos, el testamento no produce efectos hasta el momento posterior a su muerte. Entonces, vamos a ver, con la revocación y como habrán visto en testamentos, todo el tiempo puede hacer testamentos para modificarlo, para corregirlo o para hacer aclaraciones. Pero una vez que falleció el causante, el último testamento que haya dictado o las disposiciones que haya establecido no pueden ser, si no se cumplieron las formas de las formalidades de la ley, no puede ser confirmado por los herederos. Ese es un ejemplo. En el libro van a encontrar un montón de ejemplos. Hay un cuadro comparativo muy interesante y muy claro, para no detenernos en el video. Ay, perdonen. Luego están la nulidad absoluta y la nulidad relativa, como en todos los actos jurídicos, y la misma va a devenir cuál es el valor del bien que se está protegiendo. Si es el bien común, la seguridad jurídica, un interés público, esa nulidad será absoluta.
como el no acatarse a las formalidades de una determinada forma de testamento. Por ejemplo, un testamento hológrafo escrito a máquina con firma del testador no va a ser válido y va a acarrear la nulidad absoluta y en consecuencia su ineficacia. En cambio, si tiene un vicio de error, por ejemplo, o incapaz no declarado, o algunas cuestiones que ustedes habrán visto, esa nulidad será relativa. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué es importante entender esta diferencia? Porque dependiendo de qué tipo de nulidad van a ser los legitimados para iniciar la acción y también la prescripción. Porque en el caso de la nulidad absoluta es imprescriptible y en el caso de la nulidad relativa prescribe a los 2 años la acción. Y luego debemos diferenciarlo de la inexistencia del testamento. Y acá viene la diferencia, para entender la inexistencia del testamento, el tema de las formas y las formalidades. La forma del testamento son las 2 únicas formas, o sea, son las formas que establece el código cómo se pueden dejar de un testamento. El testamento puede ser, como ustedes habrán visto, el hológrafo y el por escritura pública. Esas son las formas. Ahora, cada forma tiene sus requisitos propios. Esos requisitos son las formalidades del testamento. Entonces, un testamento formal o un testamento verbal, o sea, o el testamento, había un testamento en el Código de Vélez que era con sobre cerrado. Esos testamentos hoy no tienen ninguna, sería como inexistente. O sea, un testamento verbal es un testamento inexistente. ¿Por qué? Porque no cumple ninguna de las 2 formas. O sea, para que exista el testamento de primero cumplir con esas 2 formas. Después veremos si dentro de esas 2 formas cumple con las formalidades. Y ahí veremos si habrá una nulidad o no. Entonces, para que haya una nulidad, primero tiene que existir el testamento. En cambio, la inexistencia del testamento es la inexistencia de la forma de ese testamento. Así lo entiende parte de la doctrina y así yo creo que es lógico, ya que como dijimos, no, la nulidad del testamento no es que hace que deje de existir, sino lo que provoca es su ineficacia. En cambio, cuando no se cumple la forma, directamente no existe testamento. Las nulidades del testamento están reguladas, las van a ver en diferentes partes del código, más que nada en las formas de los testamentos, en el artículo 2467, 2482, 2483 y algunos más seguramente que me estaré omitiendo en este video, que ustedes van a ver cuando estén en la bibliografía que les acompañé, donde hay toda una explicación de las diferentes nulidades y que calculo las habrán visto cuando vieron formas del testamento, ya que están las relativas al testador como las relativas a los herederos designados por testamento. Entonces, por ejemplo, en cuanto al testador puede ser la falta de edad, la falta de razón, la declaración de incapaz, sordomudez, etc. En cuanto al heredero designado como heredero testamentario, por ejemplo, no se puede designar ni a los testigos ni al escribano, no se puede designar ni al tutor ni al curador, y de estos tampoco ni a sus herederos legitimarios, ni cónyuges, ni ascendentes, ni descendientes. Ni tampoco al ministro de la religión que haya estado con esa persona hasta el momento de su fallecimiento. Y después tienen, obviamente, los vicios de la voluntad, como el error, el dolo, la violencia, también acarrean la nulidad del testamento. Las condiciones, por ejemplo, una condición prohibida acarrea la nulidad de esa cláusula o de esa disposición. Pero todas estas cuestiones las habrán visto a lo largo del cuatrimestre, cuando vieron cada tema en particular, porque seguramente cuando vieron sustitución de herederos, cuando vieron el contenido del testamento, cuando vieron las formas del testamento, habrán visto todas las causas que conllevan la nulidad de esos testamentos o la nulidad de esas disposiciones. Y se remite a ellas. Luego, propiamente dicho, el código regula las otras 2 causas que derivan también en la ineficacia de los testamentos, como es la revocación y la caducidad. En cuanto a la revocación, el testamento es esencialmente revocable por la sola voluntad del testador, ¿sí? Esto está regulado a partir del artículo 2511 hasta el 2522 con el tema de caducidad. Como sabemos, los contratos, por ejemplo, entre vivos, las partes solamente pueden revocar el contrato en ambas, o sea, de común acuerdo ambas partes. No pueden, o sea, para revocar, en cambio, el testamento es por voluntad solamente del testador. Está en su esencia este tema, porque el testador puede dictar la cantidad de testamentos mientras esté vivo que desee, puede revocarlo la cantidad de veces que quiera. Ahora, ¿cómo tiene que ser esa revocación? Cualquier manifestación puede hacer una manifestación por escrito
No, ese tiene que cumplir las mismas formalidades que los testamentos. Es decir, para revocar un testamento, el testador tiene que hacer otro testamento, hológrafo o por escritura pública. Eso sí es indistinto, pero tiene que cumplir una de esas dos formalidades. Y puede revocarlo en el mismo testamento. Lo único que puede poner es que revoca el testamento anterior, pero cumpliendo con las formalidades de esas dos formas testamentarias. La revocación puede ser expresa, puede ser tácita o puede ser legal. Por ejemplo, es expresa cuando, como acabamos de decir, en un testamento posterior, el causante directamente revoca el testamento anterior, lo manifiesta por expreso. O puede hacer un nuevo testamento donde revoque partes de ese nuevo testamento, de ese anterior testamento. O puede ser tácita si hace un nuevo testamento y la aplicación de ese nuevo testamento revoca las disposiciones. Si, por ejemplo, había dejado el legado a su sobrino Juan y luego en un nuevo testamento deja el mismo bien a otra persona, obviamente esa es una revocación tácita, ¿sí? Porque puede hacer un nuevo testamento donde amplíe las disposiciones y no sea una revocación del anterior. Entonces, para que haya una revocación tácita, tienen que ser disposiciones contradictorias, no el solo hecho de haber hecho un nuevo testamento. También el código habla de que una revocación tácita sería, por ejemplo, si el testador dejó un legado de un bien particular y luego decide venderlo ese bien. Bueno, eso es una revocación tácita. Es más, aunque luego de venderlo, ese bien vuelva al patrimonio del causante, también se entiende que al venderlo hizo una revocación tácita. Y después la revocación legal que está establecida es la del matrimonio en el 2514, que dice que salvo que había dejado por testamento a la quien hoy es su cónyuge, el matrimonio posterior revoca el testamento. ¿Por qué? Porque va a tener un heredero forzoso, el testador, que no tenía antes. Esas son formas de revocación, ¿sí?, del testamento. Después también está el tema del testamento hológrafo. En el caso de su destrucción o cancelación total, se entiende por revocado. Y ahí hay una presunción que se entiende que el testamento hológrafo, que esto capaz lo vieron cuando vieron testamento hológrafo, si se destruye y se encuentra destruido, que la diferencia con cancelación y destrucción es que la cancelación es como si tuviera tachaduras, o le hubiera hecho una cruz como diciendo tachaduras, enmiendas, todo eso hace como a la cancelación del testamento hológrafo. O destruido, roto, capaz lo encuentran roto, se presume. Porque ustedes van a decir, bueno, pero capaz lo destruyó un familiar. Bueno, eso va a haber que probarlo. Es una presunción iuris tantum. Se presume que la destrucción fue la voluntad del testador si estaba en poder del testador. Ahora, en caso de que un heredero diga, no, ¿quién lo va a decir? El heredero que fue designado. No fue, no lo hizo hacer el testador. No sé, lo hizo un sobrino, lo hizo quien sea. Va a tener que probarlo. Difícil de probar, pero bueno, la presunción es que en principio era la voluntad del testador. La revocación priva de sus efectos al testamento anterior o a las cláusulas revocadas. Y los beneficiarios no tienen ningún derecho, ya que no tiene efectos hasta el fallecimiento. O sea, no pueden, los beneficiarios de un testamento no pueden iniciar acciones previas al fallecimiento del causante, porque esto es fundamental. El testamento no produce efectos hasta el momento de la muerte del causante. Entonces, no se puede hacer nada hasta el momento de la muerte del causante. Y luego tenemos la caducidad. ¿Qué es la caducidad? La caducidad del testamento o las disposiciones testamentarias en él contenidas se funda en razones se funda en hechos o acontecimientos sobrevinientes al momento en que el causante celebró el testamento, ¿sí? Y son ajenas al testador. Y esa es la diferencia con la revocación. En la revocación depende de la voluntad del testador. En cambio, la caducidad es ajena a la voluntad del testador. Y la caducidad de un testamento se puede dar por diferentes causas y así lo menciona el código en su articulado. Por ejemplo, porque el instituido heredero, por ejemplo un legatario o el heredero testamentario, mueren antes que el testador. Si mueren antes que el testador, nunca llegan a ser herederos, porque como vimos, los efectos del testamento son a partir de la muerte del causante. Entonces, si el heredero testamentario o el legatario fallecieron antes que el testador, al momento del fallecimiento de no estaban para aceptar esa herencia. A la vez, el testador, si hubiera querido
dejarle el testamento, a otras personas, o el legado a otra persona, o haber hecho otra institución de herederos, lo hubiera hecho en vida y hubiera hecho un nuevo testamento. Después también puede pasar que mueren antes, el caso del legatario, que muera antes de la condición, en caso de ser una condición suspensiva, por ejemplo. O sea, si el testador dejó un legado con condición suspensiva y muere el legatario aún antes de ocurrida esa condición. En ese caso tampoco llega a ser instituido heredero, ¿sí? Puede ser que el testador haya dejado el legado a una persona y sus herederos. En ese caso acá no va a operar la caducidad porque fallecido el legatario, como el testador dejó específicamente en el testamento que el legado era para esta persona y sus herederos, ahí sí es una sustitución que se llama vulgar y está aceptada y esa cláusula no va a tornarse sin eficacia por caducidad. Y, por ejemplo, en el caso de que se le deje a una persona, a un legado, a una institución o a una persona con determinado cargo, va a producirse la caducidad si desaparece ese cargo, por ejemplo, porque en realidad el legado está hecho en función de la institución o de ese cargo. Si desaparece la institución o el cargo o la persona deja de estar en ese cargo, también se produce la caducidad de esa cláusula, porque la voluntad del testador no es que era dejarle el legado a esa persona, sino a esa persona que ejercía determinado cargo en determinada institución. Esos serían casos, por ejemplo, de caducidad. También puede pasar, van a ver el código que habla de la destrucción de la cosa legada, de la destrucción, pérdida o perecimiento de la cosa legada. En ese caso también se pierde el legado por esas causas. En cambio, si la cosa perece luego del fallecimiento del causante, o sea, si pasó antes del fallecimiento del causante, es obvio que al momento del fallecimiento del causante la cosa ya no existe más y el heredero no puede concretar lo que el testador le quiso dejar porque la cosa ha perecido.